Vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con actualidad. Como ya hemos dicho, queremos abordarlo, este tema que vamos a tratar con mucho respeto, pero también procurando traer claridad, ¿no? Yo creo que algo que nos tiene que caracterizar a los hijos de Dios es que podemos hablar la verdad sin temor y que podemos traer claridad con la palabra de Dios o con lo que Dios piensa, ¿vale? En cualquier tema de actualidad, en cualquier tema que tiene que ver con la sociedad, ¿ok? Así que hoy más que nunca estamos escuchando términos como comunidad LGBTI, diversidad sexual, inclusión, ideología de género, orientación sexual. Yo no sé si tú que me estás escuchando a través de Facebook Live y los que están aquí conectados, si habéis escuchado este tipo de términos, ¿no? Muy comunes, muy usados, casi lo vemos a diario, lo vemos en redes sociales, lo vemos en las noticias, por televisión, a veces se escucha en las escuelas, ¿verdad? Se comenta, se habla acerca de estos términos, ¿vale? Y todos estos términos que hemos mencionado, comunidad LGBT, todo apunta, ¿no? Todo está dentro del marco de la no discriminación de personas por su orientación sexual. Y cuando estamos hablando de esto, en estos términos de actualidad, en realidad, cuando hablamos de orientación sexual, en realidad estamos hablando de grupos de personas que no tienen una orientación sexual heterosexual. Las siglas LGBTI significante de este tema de la ideología de género, si bien pues apunta a la no discriminación, que yo creo que eso pues es un tema importante, ¿no? Que nosotros, toda persona, pero nosotros como creyentes, deberíamos de considerarlo, ¿no? De no discriminar a nadie, ¿no? De no menospreciar a nadie. Yo creo que eso es bastante de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, pero quizá lo más preocupante sea que estas políticas incluyen la enseñanza de esta ideología desde las aulas en edades muy pequeñas, ¿vale? De niños bastante pequeños que todavía pues quizá no saben diferenciar algunas cosas y se hablan de cosas, pues yo no sé en Ecuador, pero en otros países sí, está ya bastante avanzado, ¿no? Este tipo de políticas, de enseñanzas, aún desde los cursos inferiores, ¿no? De la escuela, desde los primeros cursos, se habla de experimentar sexualmente, ¿no? Se incita a los niños a que hagan esto. Y también se les menciona desde muy temprana edad que ellos son libres de escoger el sexo que quieran ser, ¿no? La orientación sexual que quieran ser. Entonces, claro, es un peligro, decimos, ¿por qué? Porque en un niño que quizá pues no recibe instrucción en casa o no se le habla, recibe esta información y ya desde muy temprana edad pues puede tener una mente muy abierta a escoger o incluso a ser confundido, ¿vale? Vamos a dejar este tema ahí de momento porque lo que quiero mencionarles es el objetivo de este conversatorio. El objetivo de este conversatorio, del conversatorio de esta noche, no es discutir sexuales fuera de lo que es hombre y mujer dentro del matrimonio, es pecado. O sea, nuestro propósito hoy no es argumentar o discutir acerca de esto, porque yo creo que esto pues está bastante claro en la palabra de Dios, al menos para aquellos que creen en la Biblia como la palabra de Dios. Entonces no vamos a invertir hoy el tiempo en argumentar si esto es pecado o no es pecado. Quizá pudiéramos tener otro tiempo donde hablar profundamente y estudiar la palabra de Dios en este sentido. Sino más bien el propósito de este conversatorio en esta noche va en dos líneas. La una es aclarar la idea de que, bueno, si Dios ama sin acepción de personas, es decir, sin preferencias, si Dios es un Dios equitativo, ¿verdad? Que ama a todos los seres humanos por igual, esto es lo mismo que el concepto que hoy se está mencionando de inclusión, y hablo de inclusión porque claro, la palabra inclusión se puede usar para muchas áreas, ¿verdad? Pero estamos hablando de la que hoy llamamos inclusión en estos términos, dentro de este marco de lo que es la diversidad sexual, ¿vale?
Entonces, que Dios no haga acepción de personas es lo mismo de que Dios es inclusivo, de que Dios recibe a personas de cualquier orientación sexual sin discriminarlos, aceptándolos tal y como son, y bueno, y valorando y permitiendo que ellos pues sigan con su orientación, la que ellos escojan, sin que exija un cambio, vamos a decir, ¿no? Entonces lo que queremos aclarar es de qué nos habla la Biblia verdaderamente, ¿no? Quizá puede ser un tema de confusión, quizá puede ser una pregunta que nos hemos hecho. Bueno, pues es verdad, pues si Dios ama, si hemos escuchado, y hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? A veces tenemos en la mente lo que hemos escuchado y no lo que la Biblia dice, ¿no? Es que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios te recibe tal y como tú eres. Dios no desecha a nadie. Todos somos hijos de Dios. Yo creo que frases como esta hemos escuchado todos, ¿verdad? Pero realmente ¿es Dios inclusivo en este término actual o no? ¿Vale? Y el otro punto que queremos tocar en esta noche es cómo deberíamos con las personas del movimiento o del grupo o que se autoproclaman LGBTI, que ya hemos dicho qué significan estas siglas, ¿verdad? Porque este también sería un tema tabú. ¿Cómo deberían relacionarse los creyentes, los cristianos, con las personas que pertenecen al grupo LGBTI? Y yo creo que esto también ha sido tema de conflictos, de malos entendidos. Yo creo que a veces parece que ha habido hasta una enemistad en este sentido. Y queremos aclarar esto, ¿no? En esta noche. Ok. Entonces, brevemente, yo, aparte de esta introducción, voy a leer pues unos 4 versículos, ¿no? He dicho que hoy no vamos a argumentar si lo que dice, si esto es pecado, si no es pecado, sino yo solamente voy a leer 2 versículos del Antiguo Testamento y del Testamento para ver simplemente por encima qué dice la Biblia, ¿vale? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Es decir, con respecto a relaciones sexuales con el mismo sexo, ¿vale? Y no en un ámbito heterosexual dentro del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, ok, vamos a Levítico capítulo 18, versículo 22, ¿vale? Rápidamente, Levítico capítulo 18, versículo 22, ¿ok? Dice aquí, aparte de otros mandamientos que está dando ahí, y dijimos cuando estuvimos tratando, por ejemplo, acerca de los tatuajes y acerca de otros temas, que la Biblia, pues necesitamos saber qué tipo de texto estamos leyendo cuando la leemos para poder interpretarla correctamente, ¿no? Que, por ejemplo, Levítico, pues es un libro que está lleno de leyes, de mandamientos para el pueblo israelita, y vamos a encontrar leyes sacerdotales, directamente hablando a los sacerdotes, vamos a encontrar leyes cívicas que apuntan a cómo deben manejarse, cómo se debe ejecutar justicia en el pueblo de Israel, y también vamos a encontrar leyes que apuntan a la moralidad. Las leyes que apuntan a la moralidad permanecen. Jesús habló de algunas leyes del Antiguo Testamento y las resaltó y también las elevó, ¿no? Las elevó, las subió a un nivel más alto y habló de guardar la moralidad. Ok. Entonces, por ejemplo, Levítico 18, versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, ¿vale? Esto dice Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer porque es abominación. O sea, está haciendo referencia en otras versiones, habla de homosexualidad, ¿vale? Levítico capítulo 20, versículo 13. Levítico 20, versículo 13 dice, si alguno, está hablando al varón, se ayuntare con varón, es decir, tuviera relación con varón, como con mujer, es decir, que cambiase, en lugar de tener relación el hombre con la mujer, pues también con otro varón, dice, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre, dice el Levítico. Evidentemente sabemos
que en la actualidad no permanece esta manera de juzgar de que hay que matar a alguien, sino que pues la Biblia habla de que la paga del pecado es la muerte y en este sentido habla de una muerte eterna, una muerte, una separación de Dios, una muerte espiritual. Y es Jesús, el mediador, el único intermediario que puede pagar por nuestros pecados, ¿vale? Entonces, evidentemente, no nos regimos en este sentido al decir, entonces, una persona que es hallada haciendo esto tiene que morir físicamente. Ok, ya, listo. Pero la ley moral prevalece, ¿verdad? La ley moral prevalece. Ok, vamos al Nuevo Testamento. Estamos simplemente dando algunos matices, algunas cosas que la Biblia dice, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6. Ahí los que están en Facebook Live pueden estar escribiendo comentarios, luego vamos a estar revisando, ¿vale? Si hay alguien que tiene algún comentario, alguna pregunta. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11 dice, y presta atención a estos versículos porque luego vamos a seguir usándolos, ¿vale? Luego vamos a seguir usándolos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Vale? Aquí nos da una lista, y bueno, dentro de esta lista menciona afeminados y los que se echan con varones, ¿no? Está hablando hombres que tienen relaciones, se acuestan con el mismo sexo, ¿ok? Y por último voy a leer un versículo más, Primera de Timoteo. Simplemente leo estos versículos por lo menos para tener una base acerca de la cual hablar, ¿vale? Y luego vamos a hacer preguntas y vamos a analizar algunas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice aquí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Perdón, estoy leyendo el 8, ¿vale? 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Es decir, la ley no está para castigar al que hace lo bueno, ¿verdad? Sino para los transgresores y desobedientes. Y ahora comienza a dar aquí otra lista, ¿vale? Dice, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, los que matan a padres y madres, para los fornicarios, para los sodomitas. En otra versión, sodomita está hablando de homosexualidad, ¿vale? Porque cuando hace referencia a sodomita, está hablando de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y está hablando de inmoralidad sexual. Ok. En otras versiones puedes encontrar que dice homosexuales o homosexualidad. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Vale? Versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Bueno, está hablando de que la ley castiga estas cosas, estas acciones. Ahora, curiosamente, te comparto algo, curiosamente al buscar en Google, cuando tú buscas en Google, yo lo he hecho hoy, y buscas qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad, ¿no? Cualquier persona que tenga curiosidad va y busca, averigua, y resulta que lo que yo he encontrado en esa búsqueda es que al menos las 3 o 4 primeras posiciones de búsqueda, sabes que
que normalmente en Google aparece primero como la más relevante o la que está en primera posición y así, ¿no? Y como al final las que supuestamente tienen menos importancia. Entonces, las 3 o 4 primeras búsquedas al escribir qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad son estudios bíblicos a favor de la homosexualidad. ¿Vale? Presta atención a esto. Es decir, lo que yo he encontrado al hacer esta búsqueda en Google es versículos y argumentos bíblicos para aprobar la homosexualidad. No solo la homosexualidad, ahí incluimos todo, ¿verdad? El lesbianismo y las otras tendencias o las otras preferencias sexuales. Entonces, es curioso, ¿no?, que uno vaya a buscar esto a internet y aparezca esto, ¿no? Pues personas que quizá tengan esta ideología diciendo, bueno, que la Biblia en verdad, bueno, dando muchos argumentos como el castigo que Dios envió sobre Sodoma y Gomorra no fue por la inmoralidad, sino que fue por la falta de hospitalidad. He encontrado argumentos como, bueno, Pablo menciona, ¿no? Hemos leído Primera de Corintios, hemos leído Timoteo, hemos leído, no hemos leído, pero en Romanos, si tú lees Romanos 1, Romanos 2, habla un poco de la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios, y entre esas consecuencias habla de que Dios le entrega pasiones desordenadas, deja al hombre que haga lo que le parezca, y habla de relaciones de hombres con hombres y mujeres con mujeres, ¿no? Entonces he encontrado argumentos ahí en Google diciendo que bueno, Dios condena si un hombre siendo heterosexual se pervierte y empieza a tener relaciones con otro hombre, pero que ahí no se está refiriendo a la persona que realmente tiene un género homosexual, o un género de ser lesbiana, o un género de ser bisexual. O sea, porque ese es su género por naturaleza, no se está pervirtiendo. Este tipo de argumentos son los que he encontrado en Google, ¿vale? Hay doctrinas actuales en iglesias cristianas que usan versículos y usan argumentos para defender la ideología de género. También he escuchado comentarios como, bueno, Jesús nunca habló en contra de los homosexuales. Y como Jesús no habló, pues significa que el que calla otorga. Entonces, bueno, en base a eso, seguramente Jesús no habló de la cocaína, Jesús no habló de la marihuana, Jesús no habló de algunas perversidades que el hombre hace hoy en día, pero no significa que por eso tenemos derecho a hacerlo. Bueno, libres somos de hacer lo que nos venga en gana, ¿verdad? Pero no significa que Dios aprueba, ¿vale? Entonces considero que no es un argumento suficiente, ¿ok? Hasta aquí estamos un poco exponiendo el tema, pero ahora vamos a decir algo más y voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Delante de Dios, yo no sé cuántos están de acuerdo en esto, y es que delante de Dios, todos, absolutamente todos los hombres, somos pecadores, porque no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que no haya quebrantado una ley de Dios. Hemos quebrantado muchas, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice en Romanos 3, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos somos pecadores que necesitamos arrepentimiento de uno o de otro pecado, ¿verdad? Quizá yo no he cometido el pecado que cometió mi vecino, pero estoy cometiendo otros pecados, o quizás sí, ¿verdad? Dios no hace diferencia entre pueblos, o entre razas, o entre etnias. Dios no hace diferencia. Él, en el contexto bíblico, cuando hemos escuchado de que Dios no hace acepción de personas, es que Dios no hizo diferencia entre el gentil y el judío. Dios no hizo diferencia entre su pueblo escogido Israel y el resto de pueblos, los gentiles o los paganos, aquellos a los que Dios no les fue revelado desde un principio quizá, pero que Dios no los discriminó, sino que Jesús es el Mesías, es el Salvador para toda la humanidad, ¿verdad?
Y quiero decir que Jesús, cuando vino Jesús, él rompió moldes en su generación. ¿Por qué digo que rompió moldes? Porque él escogió como discípulos a personas de diferentes trasfondos. Escogió a recaudadores de impuestos, ladrones, escogió a personas violentas, escogió a terroristas. Él se relacionó con personas de todo ámbito. Muchos de ellos rechazados por la sociedad en su tiempo y seguramente en este tiempo también serían rechazados. Te puedo decir que se relacionó con leprosos, con prostitutas, con ladrones, con endemoniados, con personas que estaban totalmente fuera de sí, que habían perdido el juicio y que nadie quería acercarse a ellos. Jesús se relacionó con este tipo de personas y fueron personajes con los que Jesús no solo se relacionó, sino que muchos de ellos se convirtieron en sus seguidores. Vamos a encontrar que muchas de estas personas decidieron creer en Jesús y hasta seguir a Jesús. ¿Ok? Ahora, yo quiero preguntar en este momento, en base a todo lo que hemos dicho y en base a lo que tú conoces de la Biblia, de Jesús, ¿crees que Jesús fue excluyente o discriminatorio? Alguien que me pueda responder a esta pregunta. En lo que conoces de Jesús, ¿tú crees que Jesús fue excluyente? O sea, excluía a las personas por su condición, discriminó a las personas. A ver, ¿quién puede contestar a esta pregunta? Vamos. Hay mucha gente conectada. David, Mauro. según lo que tú acabaste de manifestar en ese momento, pues Jesús obviamente no excluía ni discriminaba a ninguna persona que se le acercaba. Porque si bien es cierto, Jesús en esos tiempos sanaba, curaba, echaba demonios, y todo tipo de situaciones que cada persona tenía. Entonces Jesús jamás fue excluyente en ese sentido. Él, como tú dices, muchos de ellos incluso fueron seguidores de Jesús y se apoyaban en él. ¿Para qué? Para cambiar tal vez esa forma que llevaban de vida o una enfermedad que determinadamente a veces lo tenían. Entonces buscaban ese el apoyo en Jesús, en nuestro Señor, para ver y para estar de una mejor manera. Ok, muchas gracias, Mauro. Mauro dice, bueno, que Jesús no fue excluyente, él se relacionaba con gente de todo tipo. Aquí tenemos algún comentario. Michelle dice, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, amando lo que la sociedad despreciaba. Muchas gracias, Michelle. Dice, Bárbara dice, por lo que dice la Biblia, no. Jesús no discriminaba, no excluía, y sin embargo, quiero darte este dato, es que la sociedad de ese tiempo donde Jesús vino y los supuestos religiosos de aquel tiempo sí que lo hacían, sí que discriminaban, sí que rechazaban y prácticamente era un tipo de sociedad y de estructura religiosa donde la persona que estaba en una condición, pues no sé, de inmoralidad o de una condición de enfermedad, prácticamente era rechazada al punto de entender de esta persona no tiene esperanza. No hay esperanza para ella y prácticamente está bajo maldición. Esa es su condición. Aquí tenemos comentarios de Santi. Jesús no fue excluyente. Al contrario, eso me lleva al pasaje de la mujer prostituta, la mujer pecadora, ¿verdad? Porque hizo Jesús, pues dice, ¿pero qué hizo Jesús? Pues demostró su amor pese a que fue una mujer pecadora, ¿verdad? Vamos a encontrar muchos pasajes, como el que está mencionando Santi, donde Jesús realmente rompió el molde, ¿verdad? Donde la cultura rechazaba, Jesús no rechazó, Jesús se acercó, Jesús no despreció, ¿verdad? Pero yo tengo aquí otra pregunta, porque esto va ligado, y esto es muy importante, esto nos va a dar nuestra primera respuesta. ¿Crees que Jesús, al no ser excluyente y relacionarse con este tipo de personas que eran rechazadas, que eran excluidas en su sociedad,
¿Jesús rebajó sus principios morales para abrazar a estas personas? A ver, Vivi y Gabriel, ¿vale? Después de Vivi va Gabriel. Bueno, buenas noches David, buenas noches con todos. Bueno, en base a todo lo que estaban diciendo, no, Jesús no bajó el estándar de la moral, nada. A pesar que Jesús amaba, mostraba misericordia, él nunca aplaudía el pecado. Es más, siempre decía la verdad. Ese era el punto más importante también, de que Jesús amaba al pecador, pero le decía la verdad en amor, porque por ejemplo a la mujer prostituta le dijo, ve y no peques más. Entonces, creo que es el ejemplo que tenemos que tomar de Jesús, de que tenemos que ser, digamos, como Jesús, no excluir a las personas. En este caso estamos hablando del grupo LGBT. Entonces, pero sí, siempre decirles la verdad en amor, con sensibilidad, como amerita el tema, pero no bajando el estándar de Jesús, tampoco aplaudiendo el pecado, ni admitiendo, ni mucho menos afirmando el pecado. Ok, muchas gracias, Vivi. Gabriel, ¿tú crees que Jesús bajó su estándar moral para poder abrazar a estas personas que eran rechazadas? Bueno, pues muy buenas noches y no, para nada. O sea, el hecho de que los haya aceptado y los haya amado no significa que acepte como ellos estaban o acepte las costumbres que ellos tenían o su estilo de vida. No significa que Jesús lo haya aceptado por el amor que él da, no. Él se interesó fue más en rescatar pese a lo que había, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que Jesús amó, pero no aceptó lo que ellos eran. O sea, Jesús te ama como eres, pero no acepta cosas que tú practicas. Jesús te ama como eres, pero no acepta, digamos, pensamientos que tú tienes. Digamos, el amor que él da no viola la ley, porque si no, pues estaría como contradiciendo a Dios, ¿no? Sería como, no sé, como que habría una contradicción si él ama, pero no a su estilo y no al estilo, pues, de Dios. Sería como un choque, ahí no tendría sentido la Biblia, se contradeciría además. Entonces lo que yo creo, y lo que me dice la Biblia es que Jesús amaba, pero tenía las cosas claras, que sabía que había cosas que no estaban bien, pero no por eso iba a dejar de amar. Ok, Gabriel, entonces, ¿quién se convirtió a quién? En esta relación de Jesús con las personas discriminadas o rechazadas, ¿quién se convirtió a quién? Pueden seguir escribiendo sus comentarios. Algo loco es que Jesús tiene la información de los pecados y nuestras actitudes, nuestras luchas más internas. Él tiene esa información, pero ay, él se acercaba a Jesús, no llegaba hacia el respaldo con la Biblia, no. Jesús, uno encontraba confianza en Jesús, y la mujer samaritana encontró confianza en Jesús, porque Jesús pues la confrontó, claro que sí, le mostró que lo que estaba haciendo pues estaba mal, pero más que juzgarla, le mostró la necesidad que había, el trasfondo de por qué ella hacía lo que hacía buscando amor en diferentes cosas que no era el amor real. Entonces, Jesús va hacia el trasfondo, Jesús va a la raíz, al origen. Jesús no la juzgó, ni hacerle mala cara, ni hacerle el quite para nada. Lo que hizo Jesús fue que la trajo y la confrontó con amor, le dijo la verdad con amor. Ok, gracias, Gabriel. Justo ahora vamos a una pregunta. Voy a leer un comentario. Dice, la sociedad hasta el día de hoy sigue con la piedra lista para lanzar. Incluso los cristianos nos olvidamos a veces de predicar la verdad con amor. Jesús no se acopló al pecado, lo exponía, pero mostrando gracia y no juicio. Ok, muchas gracias. Los que están en Zoom, mientras hablamos pueden seguir escribiendo aquí en el chat. Yo estoy atento también. Si quieres intervenir o me puedes levantar la mano. Igual los que están en Facebook Live. Mira, Gabriel estaba diciendo, ¿verdad? Que bueno, que quien se convirtió, pues fueron las personas, se convirtieron a Jesús, ¿no? Pero yo no sé si tú te has encontrado con esta pregunta, ¿no? Con esta duda. O sea, entonces, ¿qué clase de amor es este
de que en realidad tú no me aceptas como soy, o sea, tú quieres que yo vaya a tu terreno, ¿no? Muchas veces se interpreta de esta manera, o sea, el creyente o Dios no está dispuesto, en realidad no me ama de verdad, porque no me acepta tal y como yo soy, sino que quiere, o sea, Él es el que pone las condiciones, ¿no? Muchas veces estamos escuchando este tipo de comentarios, de argumentos, y está claro que esto no es una lucha de poder, no es una lucha de quién es el más fuerte, quién es el que impone más, ¿verdad? Porque yo no sé de las personas que están escuchando si han visto a Jesús actuar de esta manera, pero ahí viene la pregunta, ¿no? Y es entonces, ¿cómo se relacionó Jesús con las personas de diferentes trasfondos? Él acusó, condenó, ¿cómo les ganó? ¿Verdad? ¿De qué manera les ganó Jesús? O sea, ¿qué hizo Jesús para exponer su pecado, pero a la misma vez atraer a las personas en lugar de como de rechazarla? ¿Qué hizo Jesús? ¿Alguien que quiera responder a esto? Tania, Araceli, tengo aquí a mucha gente. ¿Qué hizo Jesús? O sea, ¿cuál fue la estrategia de Jesús? Los que están ahí en Facebook Live. Tenemos aquí... Ok, a ver. Tania. Buenas noches con todos. Yo creo que Dios, Jesús, creo que esperó el momento indicado y la persona indicada para hablarle, ¿no? O sea, con amor tan sutil. ¡Ay! ¿Se escucha el sonido? Sí, 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 se escucha muy bien, Tania. Ah, ya. O sea, Jesús como ser con la mujer samaritana, ¿no? Que Dios sabe todo lo que hacemos, los pecados, todo, y entonces Dios es como que esperó ese momento exacto para hablarle y decirle así con amor, tan sutil, tan bien, y no condenándola, simplemente diciéndole, ve y ya no peques, Mm. tan solo eso. Y entonces, eso no es. ¿Y tú crees, Tania, que Jesús estaba solamente interesado en que la gente deje su estilo de vida, deje de pecar porque eso le ofendía? ¿O estaba realmente interesado en la persona? Yo creo que Dios siempre está interesado en nosotros, en que le conozcamos y seamos casi como Él, porque realmente yo creo que si Dios quiere cambiar mis malas acciones, mis malas actitudes, es porque realmente le importa. Porque para alguien que yo no le importa, yo creo que no se va a tomar el tiempo, la dedicación, el amor para venir y hablarme y decir, Tania, estás mal, haz esto porque yo te quiero. Mm. Sino es porque realmente le importamos. Yo creo que Dios... O sea que Jesús no actuaba y Dios no actúa como por capricho, ¿no? Porque, bueno, pues no me agrada y quiero que cambie y punto, ¿no? Sino que realmente a Jesús y a Dios le importa la vida de la persona y piensa que puede haber algo mejor para la persona, ¿no? Bueno, hasta aquí, en lo que hemos hablado hasta aquí, y si alguien va queriendo intervenir, puede levantar su mano aquí en Zoom, o puede escribir en Facebook Live. Pero hasta aquí yo creo que con estas preguntas lo que hemos procurado aclarar es que el hecho de que Jesús ama, ¿verdad? A todo tipo de personas, y quiere transformar su vida, quiere restaurar sus vidas, no significa que Jesús o que Dios rebaja sus principios morales que ya están escritos, ¿verdad? Para acoplarse o para adaptarse a lo que la sociedad dice, ¿ok? Sino que lo que vemos entonces es que el amor de Dios, esta aceptación de Dios,
que en lugar de rechazarte como lo hace la sociedad, Él se acerca, Él no tiene prejuicios en relacionarse contigo, Él no tiene problema en lo que otros puedan decir, ¿verdad? A pesar de eso, pues Jesús no está dispuesto a rebajar, ¿verdad? La ley moral. Ok. Jesús mostró a un Dios cercano, dispuesto a abrazar y dar perdón al corazón genuinamente arrepentido. Cuando Él se acercaba a los impuros, a los pecadores, primero los tocaba como gesto del amor que no recibían hace tiempo. Mostró un evangelio que no era solo palabras. Ok. Entonces, yo creo que en este punto estamos claros. Jesús muestra su amor de esta manera, ¿verdad? Dios nos muestra su amor de esta manera. Él se acerca, aun cuando otros no se quieren acercar a nosotros. Y quiere mantener una relación genuina con nosotros, aun cuando otros nos han rechazado. Pero Él va a procurar transformar nuestras vidas. Quizá nosotros pensamos que estamos bien como estamos, o quizá estamos sintiéndonos condenados como vivimos, pues no lo sé, hay diferentes opiniones, pero Jesús siempre ve mucho más allá. Y ve todo el potencial que hay en nuestras vidas y ve el producto final o la obra terminada en nosotros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este es un tema bastante interesante ahora. Así, de esta manera como estamos describiendo, es como actuó Jesús. Pero la pregunta fuerte que tenemos que hacernos, y esto espero que sea de confrontación para nosotros los creyentes, ¿cómo está actuando la iglesia? Porque si bien hemos definido, hemos visto de manera muy clara, ¿verdad? Y estamos todos de acuerdo en cómo actuó Jesús. La pregunta es si nosotros que somos seguidores de Jesús, si somos cristianos, nosotros, ¿cómo está actuando la iglesia? Hemos tomado, quiero decirte que personalmente y a través de otras personas, te voy a compartir algo, hemos tomado testimonios de algunas personas que actualmente, escúchame bien, pertenecen al grupo o movimiento LGBTI, o de otras personas que pertenecieron en otro tiempo y que ahora son seguidores de Jesús, ¿vale? Pero que han estado en esa condición. Hemos tomado testimonios reales, verídicos, actuales, ¿ok? Diferentes orientaciones sexuales, lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo. Hemos tomado testimonio de ellos, le hemos hecho preguntas personales. Algunos han accedido a responder. Pero yo lo que te voy a hacer es como un resumen de las preguntas que le hemos hecho, que han contestado. ¿Ok? Mira, de las personas que hemos podido entrevistar, algunos reconocen que hubo un causante en sus vidas, en algún momento de su vida, un trauma, una mala experiencia, un abuso, una mala referencia de su propio sexo o del sexo opuesto, ¿verdad? Que les llevó a desviarse, con sus propias palabras hablo, de cómo ellos expresaron, que les llevó a desviarse en su orientación sexual, ¿vale? O sea, algunas de las personas reconocen que hubo un evento en su vida que ellos identifican que fue el causante para esta desviación. Pero otros, escucha bien, es porque yo creo que aquí hay como un mito. Toda persona que tiene otro género, otra preferencia sexual, que es homosexual, que es lesbiana, que tiene algún tipo de tendencia diferente, casi siempre lo hemos enmarcado, esa persona es porque fue abusada, ¿verdad? Y en muchos de los casos, la verdad que hay bastantes casos que sí, pero hay algunos casos donde no. Y cada vez hay más casos donde no. Y lo que quiero decirte que algunas de las personas que entrevistamos dijeron que han nacido así, que no saben por qué, que no recuerdan ningún evento, o que no saben por qué sus preferencias sexuales eran diferentes que las del resto. Esto es testimonio verídico de personas a las que hemos preguntado. Bueno, yo hace 2 días estaba viendo un video que alguien me envió y me preguntaba, pues era un niño que desde los 3, 4 años se sentía súper mal
con su sexo. Él se sentía que era niña y a escondidas usaba braguitas de niña y bueno, sus padres le llevaron a un psicólogo y el psicólogo, pues que pensaba de esta manera, tenía este tipo de ideología, le ayudó a adaptarse a que fuera una niña, ¿no? Y a aceptarse como una niña. Y la niña que ahora es una niña transgénero, estaba dando testimonio de su cambio de sexo o de género, estaba hablando de tratamiento hormonal, estaba hablando de cómo ha sido aceptada en la escuela por su familia, y es una niña de 9 años. Y estaba hablando en términos de decir, la cárcel en la que yo me encontraba, me quería morir. Un niño de 3 4 años tenía este tipo de expresiones y ahora es una niña transgénero con 9 años. Entonces, ¿qué quiero decirte? No todos los casos que vamos a encontrar, o todas las personas pertenecientes al grupo LGBTI, es que han sufrido un abuso. Y esto a veces nosotros como que nos hemos metido esto en la cabeza y siempre juzgamos a las personas que pertenecen a estos grupos de esta manera. Sigo. Con respecto a Dios, algunos de las personas que entrevistamos niegan su existencia. Y si existiera alguna figura de autoridad divina, se rebelan contra ella. ¿Vale? Encontramos algunas de las personas pertenecientes al grupo LGBTI que niegan, son ateos, totalmente, rotundamente la existencia de un Dios. Y si existiera un Dios, ¿vale? Porque piensan que ese Dios les juzga, porque piensan que Dios se equivocó, entonces, o qué es lo que pasa, pero lo que muestran, y es lo que vemos muchas veces en la actualidad, protestas muy violentas, manifestaciones muy violentas, donde se habla en contra de Dios, por estos grupos, yo no digo que todos, pero lo vemos, se ve en la televisión, no hace falta, ¿no? Pues eso no se hace a escondidas. Son manifestaciones muy violentas en contra de la figura de autoridad, de lo que representa a Dios o a la iglesia, ¿ok? Pero también encontramos otros que creen, que sí creen que hay Dios, pero se sienten juzgados por Él. Hay personas pertenecientes a LGBTI que sí creen que hay un Dios, pero se sienten juzgados, condenados por la ley de Dios. Versículos que hablan, ¿no?, de lo que Dios piensa. Y también hemos encontrado en los testimonios que hemos recogido a otros que tienen su propio criterio acerca de Dios y se sienten cómodos como están, porque simplemente se han hecho una ideología, un Dios, pues a su forma, ¿no? Como también a veces nosotros podemos hacer un Dios a nuestra manera, ¿verdad? De que pensamos que Dios aprueba lo que nosotros aprobamos y Dios rechaza lo que nosotros rechazamos, según mi propio criterio. Entonces las tres opciones hemos encontrado con respecto a lo que personas del grupo LGBTI piensan acerca de Dios. Y ahora viene lo más importante. Todos han coincidido, sin excepción alguna, es en el rechazo que sienten por parte de la iglesia. Eso sí que es fuerte. O sea, ha habido diferentes opiniones con respecto a Dios. Unos lo rechazan, dicen no existe, otros se rebelan contra Él, otros dicen que sí existe y se sienten condenados, otros piensan en Dios a su manera, pero lo que todos han coincidido es que la iglesia cristiana sí que les ha rechazado, ellos se han sentido rechazados por parte de la iglesia. Y si llegan a tener relación de amistad con algún cristiano, perciben, el comentario de algunas de las personas entrevistadas es que perciben que no es una relación genuina, sino que siempre tienen la intención de cambiarles. Pero no perciben como un amor genuino, sino una intención de querer cambiarlos. ¿Ok? Entonces, este es el problema. Si Jesús llegó a las personas de todo ámbito, se pudo relacionar, no bajo su estándar moral, pero Él
sí consiguió conectar con estas personas y nosotros no lo estamos haciendo porque todos sin excepción han dicho, me siento rechazado, excluido por la iglesia. ¿Qué estamos haciendo mal? Y digo que estamos haciendo mal porque entonces no estamos replicando el modelo de Jesús. Repito, hemos hablado ya claramente de que Jesús lo que hizo no fue inclusión, no era inclusión, vengan todos y yo me voy a poner al nivel de ustedes. No hizo esto. Jesús no bajó su estándar moral, no violó la ley de Dios, pero pudo llegar con amor a todo tipo de personas. Y eso incluye a este grupo LGBTI. Quizá en ese tiempo no se llamaba así o no era la tendencia, pero había otras personas rechazadas y excluidas por la religión. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué Jesús pudo llegar a todo tipo de personas y nosotros no? Alguien que quiera intervenir en este punto. ¿Qué está pasando? Estamos fallando en la misión, dice Michelle. Estamos fallando en la misión. Gabriel, levanta la mano. Bueno, pues yo escuchaba un comentario que decía que los cristianos somos homofóbicos. Entonces, un problema, y yo puedo notar es que pensamos que hay estándar de pecados, o sea, que yo soy un termómetro de pecados, entre rojo, así, rojo, azul. Entonces pensamos como que mentir no está tan mal. Pero si lo comparamos mentir como el homosexualismo, decimos, bueno, el homosexualismo es peor. Si comparamos, digamos, si me robo una moneda, así robo un banco, pues yo digo, pues bueno, si robo una moneda no está tan mal, yo robé un banco. Pero lo que dice, pues 1 Corintios 6, el nuevo balance es que pecado es pecado, y así usted mienta, así usted sea homosexual, así usted adultere su pensamiento o adultere físicamente, es pecador. Entonces, yo pienso que el primer error es que los cristianos pensamos que hay un estándar de pecados, que pensamos, ok, yo peco, pero no peco como los otros, entonces mi pecado no es tan grave como los demás porque ya soy cristiano, ya no tomo cerveza, o no hago tal práctica, pero sí puedo mentir, o le miento a mi mamá, o le miento a mi papá, y eso no es tan grave, o sea, porque hago la comparación. Entonces yo pienso que un error de la iglesia es que pensamos que hay un estándar de pecados, que tenemos así el termómetro de este pecado es más grave que otro, este pecado no es tan grave o no aparenta ser tan grave cuando en realidad lo es. Otro es que nos creemos, o sea, el fariseísmo, eso sí que ha sido una cosa severa para la iglesia, no ser fariseo y pensar que porque Jesús te ha permitido de su gracia, ya te crees mejor que los demás, eso es totalmente falso. Tú sabiendo que eres cristiano, debes entender de que tienes gracia y que eso es inmerecido, de que tú no eres nadie ni mejor que otro para decir que tú eres mejor que otra persona. Lo que tú tienes es gracia. Y si somos cristianos y Jesús nos permitió conocer su amor, es por gracia, por nada más, no es porque somos mejores, no es porque hagamos las cosas bien, no, es por gracia. Entonces, otra cosa es el rechazo. Como otra persona peca distinto a ti, tú tienes a juzgar a esa persona. Digamos, yo puedo mentir, pero yo veo a una persona que es homosexual, la juzgo automáticamente porque esa persona peca distinto a mí. Entonces hay un error ahí, porque aún tengo ese estándar de pecados y empiezo a rechazar. Y eso no es lo que me muestra Jesús. Sería como esto por el momento. Ok, muchas gracias, Gabriel. Justo voy a leer ese texto que has dicho, pero hay un comentario. Bárbara dice, pienso que a veces es nuestra propia relación con Dios que afecta en cómo nos relacionamos, ¿no? En cómo nos relacionamos. Ok, gracias, Bárbara. Mira, voy a volver a leer el texto que hemos leído antes. ¿Te acuerdas que te dije, acuérdate? Y 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no os equivoquéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y yo quiero preguntarle, me pueden contestar rápidamente aquí en el chat. ¿Cuál de estos pecados es el más grave de esta lista? ¿Cuál de ellos es el más grave? Porque todos acaban con la misma consecuencia. No heredarán el reino de Dios. ¿Alguien puede decir algo? O sea, entendemos nosotros en este texto que, como decía Gabriel, aquí hay un estándar de pecados. Hay un pecado más grave y otro menos grave. David dice que son iguales. Yo, al menos que yo sepa, si alguien me puede corregir, pues me corrige. Pero hay un pecado que la Biblia yo creo que sí eleva, y fue el mismo Jesús el que lo dijo, como a que es más grave que todos los pecados. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que hablar en contra de mí tendrá perdón de pecados. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón de pecados. Y lo dijo en un contexto donde los fariseos, siendo conscientes, teniendo delante de sus ojos la realidad de lo que estaba ocurriendo y de quién era Jesús, dijeron, no, tú eso que estás haciendo no lo haces por el poder de Dios, lo estás haciendo por el poder del diablo. Y no lo dijeron inconscientemente, sino a plena conciencia. Pero como resistieron fuertemente esa gracia que Dios les estaba mostrando y atribuyeron a que eso era una obra del diablo. Ese pecado, al menos el que yo conozco, que la Biblia menciona que es mayor. Pero en esta lista, pues, la pregunta sería, ¿por qué creen? Aquí dice, Sandra dice, ningún pecado es más grave, son iguales todos porque pecado es pecado. ¿Ok? Y yo les pregunto, ¿por qué creen que se estigmatiza el pecado de homosexualidad? Ahí sí espero su respuesta. Vamos a pensar un poco, ¿por qué creen? Pensemos en una respuesta. ¿Por qué creemos que se estigmatiza? Es decir, como que se ve como ¡fua! El super pecado, ¿verdad? ¿Por qué se ve como que eso es lo más perdido que existe, ¿verdad? La homosexualidad. ¿Por qué creen ustedes que pensamos así? Si la Biblia no habla de qué es más grave o menos grave. Es igual de grave. Alguien que pueda intervenir, no sé, René, Emilio, Araceli, Cristian, Mauro. David, Me levantan la mano si serio, quieren hablar. creo que... Adelante, adelante, Mauro. Gracias, David. Gracias, David. Yo creo que la estigmatización del tema del pecado por el tema que se está tratando, creo que es de acuerdo a las costumbres o al medio. Porque, por ejemplo, no podemos comparar Ecuador con un país europeo, por decir, porque en los países europeos, en algunos de ellos, o en muchos de ellos, lo ven como algo normal. Este tema de la homosexualidad o alguna situación de inclinación que tienen las personas. Pero habemos países como el nuestro en el que realmente nosotros sí rechazamos, sí discriminamos o hacemos muchas acciones que van en contra de las decisiones que tienen las personas respecto a su inclinación sexual. Mi aporte, no sé si esté bien, es por el medio donde se dicen, o donde estamos cada La uno. cultura, entonces. Ok, gracias, Mauro. Por el contexto cultural, dice Mauro, ¿verdad? Por eso quizá nosotros damos como más gravedad al pecado, por el contexto cultural. ¿Alguien más? Aquí dice Tania, pues la fornicación también es pecado, ¿no? Claro, la fornicación también, ¿verdad? Lo dice ahí. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que se ve como más grave este pecado? ¿Nadie? Ok, le voy a hacer la siguiente pregunta. Y esta es más fuerte. Presten oído, ¿vale? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ok? Si todos los pecados son iguales, ¿verdad? Y vamos a guiarnos solo por... ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, adelante. Mencionó que hay un versículo.
Hay un versículo en la Biblia que habla de que hay pecados que están fuera del cuerpo, ¿no? Pero el pecado sexual, bueno, aquí específicamente hablaba de la fornicación, pero pienso que tiene algo de relación porque es un pecado sexual al final. Ujú. ¿Y tú Eso crees? es un pecado igual porque nos condena, pero quizás este pecado es un poco, no sé, la verdad, no tengo claridad y quisiera que me clarificara, pero es de que lo ven de una forma especial quizás, porque es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Pero, ¿y tú crees que este pecado estaría al mismo nivel que la fornicación, de la cual habla en Corintios, o el adulterio? Moni dice porque va contra el diseño original de Dios, ya que Dios creó hombre y mujer. Yo creo que sí está a la misma altura que otros pecados, porque al final es un pecado contra nuestro propio cuerpo. La fornicación, el adulterio, es un pecado sexual que igual ofende, digamos, la imagen de Dios, ofende a Dios mismo. Entonces, pues, como cualquier otro pecado, tiene el mismo, estándar que a la final nos condena. Si Cristo no nos rescata de eso y nosotros no nos arrepentimos, entonces estamos condenados a la final, la mentira, cualquier cosa de los pecados conocidos condena. Entonces sí, son el mismo pecado, pero no sé por qué aquí sí lo menciona como que los otros pecados están fuera del cuerpo, pero este pecado no, este pecado está contra nuestro propio cuerpo, entonces, ¿cómo lo vería? Ok, muchas gracias, Vivi. Voy a leer algunos comentarios que están haciendo. Ahora le voy a dar la palabra a Cristian, pero voy a leer primero los comentarios. Michelle dice, pues porque es un pecado más visible y resulta cómodo para mí juzgar cuando yo sí puedo tener mi pecado en secreto. Pero la verdad es que todos los pecados... Gracias, Michelle. Y Sandrita, perdón. Raquel dice, porque desafía directamente la imagen de Dios, por eso se considera un pecado quizá más grave. Sandrita dice, porque primero se mira que van contra los principios de la creación de Dios, como dice en su palabra que Dios creó hombre y mujer. Y la vemos como que si se sale de ese contexto es una distorsión total. Ok, Cristian, que me has levantado la mano. Buenas noches, pastor, buenas noches, hermano. Yo creo que más se ve como que más escandaloso el tema de la homosexualidad es porque, si bien es cierto, tú ves mal, pequeño, el que una persona esté con una persona del mismo sexo. Entonces, por eso se ve como que, chuta, no, cuidado, tú tienes que ser bien hombrecito, tienes que hacer las cosas que hace el hombre, las cosas que hace la mujer. Entonces, desde pequeño, sin ser cristiano, ya te meten esa mentalidad en tu cabeza. Entonces, cuando tú vienes a ser grande y vienes a ser cristiano, como decía un hermano de colombiano, parece que, perdón, no recuerdo el nombre, le decía, o sea, que tú ya te vuelves religioso a primera vista. O sea, que tú te crees santo, ¿no? Yo ya soy cristiano y tú te vas en contra de todas esas personas. O sea, no, puta, al mentiroso sí le puedo aceptar, porque al mentiroso no se le mira su pecado, porque bueno, quizás se pega una mentirita por ahí, pero al homosexual ya se le nota ya, porque está agarrado de la mano de otro hombre o de otra mujer. Entonces a él sí tendrás cuidado, con que no te lleves porque él es pecador, él sí es pecador. Pero el hermano que es mentiroso, bueno, él sí, Señor, ya se la ha de quitar. Entonces hacemos nosotros la sección de personas, dice la Biblia. Entonces nosotros ahí nos volvemos, como dice, juzgadores. Entonces yo creo que más que todo, cuando uno llega a entender, como dice la Biblia, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, el homosexual, la lesbiana, también es el prójimo. O sea, también es el prójimo. Y más aún dice la Biblia que Jesucristo vino por ellos, por los perdidos, por los enfermos, por los que están en esa etapa de su vida.
Entonces yo creería que es más por el efecto y el impacto que causa en la gente a la primera vista. Porque, por ejemplo, tú vas con tus niños a la calle y encuentras una pareja de homosexuales o lesbianas besándose y todo, es como que, uy, no veas eso, ¿por qué? Y tus hijos comienzan y te dicen, ¿por qué hacen eso, papá? Si es mamá y papá, y tú tienes que enfrentarte a la pregunta de tus hijos, o sea, que es como que más chocante. Pero en cambio que te diga una persona, no, bromita nomás era, no, es mentira, bromita nomás era, es como que, bueno, eso puede pasar por algo. O bueno, te pegaste a mostrar, pues bueno, Dios te va a perdonar, porque bueno, a la larga es chuchaqui y ya te va a pasar, o sea, les tomamos a la ligera. Pero cuando pasan esos pecados es como que, uy, eso es del diablo, ya se le metió Satanás, estas cosas, y no nos damos cuenta que el que dice que el que peca es del diablo. O sea, todo pecado que cometas es porque estás dominado del diablo. O sea, entonces, eso creo que es la regla, ¿no? El pecado es pecado, veamos de donde le veamos. Pero por eso estamos aquí nosotros como cristianos en la tierra. Creo yo que para nosotros poder dar, más que juzgar, dar una orientación a esa gente que está metida en ese tema. Entonces, lo veo desde ese punto, David, no sé. Ok, muchas gracias, Cristian. En realidad, por lo que estamos viendo, ¿no? Aparte de que, bueno, ha habido comentarios, ¿no? Diciendo que porque va en contra de la imagen de Dios, del diseño original y todo esto, pero yo creo que hay un refuerzo anterior que es la propia cultura, ¿verdad? Porque culturalmente es algo súper mal visto. Entonces ya es una instrucción que nosotros recibimos aunque no hayamos sido cristianos, que es menos importante. No. Sino más bien que es forzado, ¿no? Por la cultura. Leo un comentario de Gabriel y le doy paso a Renato. Dice, hablar de sexo en su mayoría es un tabú. Cuanto más cuando se lleva el sexo a otro estilo o diferentes prácticas referentes al sexo. Pues es verdad. Renato, que has levantado la mano. Hola David, buenas noches, hola hermano, buenas noches. Buenas. Hablando de eso, yo creo que concuerdo mucho con lo que dijo Gabriel y mi hermano Cristian en el sentido de que la sociedad y creo que todas las religiones consideran que supuestamente consideran que es un pecado más grave en el sentido porque es un pecado que se ve, o sea que todo el mundo puede evidenciar, mientras la mentira uno se puede llevar por dentro, superficialmente pasa, pero el pecado de la homosexualidad, eso es un pecado evidente que todo el mundo ve y todas las personas juzgamos. En mi caso, y hablo, yo no porque he entendido que no soy Dios para poder juzgar a la gente, pero eso no me quita el poder o no me quita el afán de hablar de la verdad, lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice clarito que eso es un pecado. En ese sentido yo no creo que estaría juzgando ni obrando mal, sino hablándole lo que dice la palabra de Dios. Es mi acotación, David. Ok, muchas gracias, Renato. Miriam, ¿quieres hablar? No, está en silencio. Miren, en base a todo lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que vemos es que culturalmente juzgamos más duramente ciertos pecados, ¿verdad? Pero la Biblia no hace un estándar, ¿ok? O sea, un estándar de este es más grave, este es menos grave. Entonces, la pregunta sería, a todos los oyentes, ¿verdad? ¿Por qué aceptar como miembros activos de la iglesia a personas que practican la fornicación, que viven en unión libre, idólatras, avaros, y rechazamos a gays y lesbianas? ¿Sí se dan cuenta? O sea, la Biblia no hace un nivel, ¿verdad? De este es más grave y este es menos grave. Y con esto no quiero decir como miembros activos, y cuando digo miembro activo es decir, reconocer que esta persona, ¿qué hace una persona? Normalmente yo creo que en todas las iglesias de los que están aquí escuchando, es que la persona recibe a Jesús en su corazón, hace una oración, una confesión con su boca, cree en su corazón, ¿verdad? Y se arrepiente de sus pecados. Eso no le hace perfecto, ¿verdad? Pero se supone que ha tomado una decisión de seguir a Jesús, de dejar su vida atrás
su vida pecaminosa y seguir a Jesús. La luz va llegando, Dios va alumbrando, ¿verdad? Luego, en poco tiempo toma la decisión de bautizarse. Y casi yo creo que de manera estándar en la mayoría de iglesias y los que están escuchando por Facebook Live también, cuando la persona se bautiza en agua, tenemos en la mente decir, ya es miembro activo de la iglesia. Con esta persona ya se puede contar para servir en la iglesia. Es miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces se le recibe. Pero la realidad es que en muchas ocasiones hemos abrazado y hemos tomado a personas que en realidad no han dejado su pecado. Hay pecados que no son visibles y nosotros no podemos juzgar lo que hay en el corazón, ¿verdad? Todos pecamos de muchas maneras y necesitamos arrepentirnos continuamente, pero estamos hablando no de cometer errores, sino que estamos hablando de ciertamente un pecado, continuamente, habitualmente, ¿ya? Entonces yo he mencionado aquí algunos de la lista, que puede ser fornicación, idolatría, y idolatría no es solo adorar una los que se ven claro en la vida de una persona, ¿verdad? Perdón. Ok. Avaricia, ¿verdad? Y este tipo de pecados. ¿Por qué si recibimos en la iglesia y le hacemos parte del cuerpo de Cristo y les abrazamos y le decimos hermano a estas personas, pero jamás en la vida se nos ocurriría a una persona que quizás sigue con su tendencia sexual, decir, bueno, pero quizá ya dejó de mentir o ya hizo alguna cosa buena, y entonces ahora que sea parte de la iglesia, tenemos un rechazo total. Entonces, ¿qué en esto? Que realmente esto no estamos aplicando una religión humana en lugar de aplicar la palabra de Dios. Porque el estándar, y no por rechazar o aceptar, porque no somos nosotros la regla para aceptar o rechazar a alguien, sino que es la palabra de Dios. Y no hablamos de rechazar, sino que hablamos de que la palabra de Dios no debe ser rebajada. Sus estándares morales, como hemos visto en el ejemplo de Jesús, no deben ser rebajados. Pero ni para unos, ni para otros. En este caso, no estoy de a personas que tienen otras tendencias sexuales y recibirles en la familia del Señor. No estoy hablando de esto, sino que debería tratarse por igual a todos los pecados, los más visibles y los menos visibles, al menos los que se conocen que la persona está practicando. No sé qué opinan acerca de esto. Yo quiero dejar espacio a que 2, 3 personas puedan levantar su mano y hagan una conclusión. Y después de esto yo voy a dar el resumen, la conclusión de lo que hemos visto el día de hoy. Así que de los que están aquí en Zoom, pueden levantar su mano a modo de conclusión. O sea, ¿qué sacas de este conversatorio? ¿Qué sacas de este conversatorio? Así que te animo, levanta tu mano. Y de los que están también en Facebook Live pueden escribir su conclusión. ¿Quién puede sacar una conclusión, una reflexión? Ok, de lo que hemos hablado, ¿qué has entendido? ¿Con qué te quedas? No sé si Marquito, David, después. Adelante. Hola David. ¿Qué tal? Bueno, David, buenas noches. Bueno, para toda la gente que igual se encuentra conectados por medio de esta plataforma y también creo que están por Facebook Live. Bueno, de todo lo que hemos estado escuchando, las intervenciones de tanto tuya, David, de Cristian, de lo que escuchaba, de un hermano también creo que de Colombia. Yo creo que o sea, la iglesia, nosotros como iglesia, no estamos
estamos siguiendo o no estamos haciendo lo que Jesús hizo. A lo mejor no hay misericordia hacia esas personas, y tenemos que justamente nosotros aceptar a estas personas, pero como hizo Jesús, no rechazarlo. Y, o sea, si bien es cierto, o sea, hacer entender que él está viviendo en pecado, pero que, como dijo un hermano, hablar de la palabra con amor para que él se dé cuenta y orar mucho por esa persona, porque nosotros a lo mejor no podemos cambiar ni nada, sino Jesús es el que puede cambiar a esa persona para que, o sea, que esa persona entienda de que su vida, de que se encuentra mal, ¿no? O sea, que está equivocado, que la forma de vivir en contra de los principios establecidos por la palabra de Dios. Y en relación a lo que decían de por qué la iglesia acepta a un fornicario y por qué no a una persona homosexual. Y hay mucha controversia en muchas iglesias igual. O sea, y es justamente, no sé si Cristian creo que decía que si una persona practica la homosexualidad, ese pecado es visible, o sea, se ve, y luego otro, digamos, la persona que fornica, o sea, si bien de pronto no sabemos si efectivamente está fornicando o cómo está llevando su vida, entonces justamente va a la iglesia y como no sabemos, entonces, o sea, y si la persona no conversa, no dice lo que está viviendo con el pastor o con la persona que es líder, no sabemos, o sea, tranquilamente esa persona incluso puede estar sirviendo en una iglesia. Y de otra parte, en cambio, si una persona es homosexual, o sea, prácticamente como que o sea, vamos a rechazar, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos hacer lo que Jesús hizo, y tratar de, ¿cómo se llama?, no estandarizar los pecados, que una cosa es un pecado grande y la otra es un pecado pequeño, como dice la misma palabra de que el pecado es, o sea, pecado, o sea, está en el mismo rango. Y yo, por ejemplo, a mis compañeros del trabajo siempre me dicen, que tú entonces eres santo, y no sé qué, pero yo siempre, mi respuesta es, y yo no soy santo, yo soy igual, al igual que. Entonces, por la misericordia de Dios, o sea, he conocido a Jesús y pues estoy ahí en la iglesia porque realmente necesito. Entonces, pues eso sería mi comentario. Ok, muchas gracias, Marquito. Tengo aquí un comentario y después le doy paso a David Ortiz, que me había levantado la mano. Opino que se debe rechazar el pecado, dice Rosa, al pecador, ¿no? Rechazar el pecado, pero no al pecador. Mantener ese equilibrio, ¿no? En poder relacionarnos. Ok, David. Pues bueno, mi conclusión es que creo que nos tendríamos que preguntar los cristianos, los que intentamos seguir a Cristo, qué es lo que estamos haciendo nosotros mal, ¿no? Evidentemente el pecador, sea cual sea el pecado que esté cometiendo, no mal, pero nosotros como cristianos creo que nos tendríamos que preguntar qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús los pecadores se acercaban a él y yo creo que Jesús, a través del amor y de las acciones que hacía, la gente era transformada, ¿no? Pero yo creo que los cristianos, los seguidores de Jesús, últimamente no estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Porque en vez de acercar, atraer a esa gente, lo que estamos haciendo es espantarlos, señalando, juzgando. Entonces yo creo que tendríamos que estudiar, que ver más a Jesús como Jesús lo hace y imitar, ¿no? Por eso somos discípulos de Jesús. Ok. Seguidores de Jesús. Entonces, eso. Y bueno, también lo que digo es que no podemos justificar el pecado. No, como Dios es amor, pues tolera mi pecado, No, sabemos evidentemente que no es así, ¿no?
Entonces, con eso me quedo yo. Ok, muchas gracias, David. Leo un comentario de Facebook. Me lo desbloquea mi esposa. Y después de leer el comentario le doy paso a Cristian, ¿vale? Michelle dice, como resumen me llevo que como iglesia debemos realinear nuestro actuar como Cristo lo hacía, llevando el mensaje con verdad y con firmeza, pero incluyendo, abrazando y sobre todo entendiendo que el único capaz de juzgar y cambiar a alguien es Cristo a su semejanza. Moni Vargas dice amén. Ok, Cristian. Sí, bueno, quisiera comentarles algo que nos pasó a nosotros con mi esposa. Antes de que viniera esta pandemia, y nosotros teníamos la célula de hogar aquí en mi casa. Entonces ahí nosotros estábamos, bueno, aprendiendo la palabra juntos con unos chicos que era una pareja de hombres homosexuales. Entonces ellos venían todas las noches a casa. Venían todas las noches, nosotros les hablábamos, son nuestros amigos. Y nosotros al principio era como que quería venir eso como que de lo religioso, ¿no? ¿Qué iban a decir? ¿Qué eran? Y todas esas cosas. Pero después dijimos, no, si estábamos orando al Señor y decían, no, pues o sea, si Jesús vino para eso, o sea, para salvar a los, para amar, para... Y nosotros, encantados de la vida, venían ellos acá, les esperábamos hasta que ellos lleguen para empezar y comenzamos a estudiar. Y créanme que ellos son muy necesitados del Señor. Ellos, o sea, dicen yo amo al Señor, quiero seguir al Señor. Yo sé que estoy mal, pero sé que Dios me va a ayudar a salir. Ellos son conscientes, como escuchaba, no pude escuchar el estudio desde el principio por otras razones, pero escuchaba de que hay también homosexuales que buscan la presencia de Dios, que quieren salir de esa condición. Pero eso es cuestión del Espíritu Santo y además no de nosotros. O sea, lo que nosotros hacemos es compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones y el Espíritu Santo es el juicio de pecado de justicia, es lo que está pasando con ellos. Lastimosamente con esto de la pandemia que pasó, no nos hemos podido volver a reunir en casa, pero seguimos dándoles palabras de aliento, de ánimo. Entonces yo creería más que como conclusión para mí sería ser más como Jesús en el tema de amor, de amar al próximo, de amar al pecador, porque nosotros también somos pecadores. Pablo decía que de los pecadores él es el primero, y el apóstol Pablo, imagínense nosotros en qué lugar estamos. Entonces sí sería bueno aceptar que nosotros primero no estamos buscando una iglesia que digan, bueno, aquí no se aceptan solo santos, no. Hay una iglesia que van borrachos, van adúlteros, van mentirosos, van de todo tipo. Y Dios es el que ha hecho la obra, Dios ha transformado. Lo puede decir por mí, que soy igual, vine de donde, sé de dónde me sacó el Señor. Y creo que las personas que me hablaron de Cristo fue porque Dios puso el amor de Dios en su corazón para hablarme a mí. Entonces nosotros tenemos que dar mucho amor a esas personas, no, como dirían, no hacernos los locos cuando veamos a ellos, ni tratar de ahuyentarlos con nuestra religiosidad más que con nuestro seguir a Cristo. Y darles una palabra de aliento sabiendo que Dios ama a todo el mundo y atraerles con amor, con la palabra, con el amor de Cristo, más que con nuestras propias religiosidades y nuestras propias vanas palabrerías y supuestamente religiosidades. Eso es, David. Muchas gracias, Cristian. Diana. No sé si ponerme detrás o delante. Pero quiero contarles algo. Escuchando a Cristian, no, por ahí no me veo. Escuchando a Cristian, recordé que hace unos 2 meses a lo mejor tuve un sueño, pero de verdad que mientras estoy escuchando como que entiendo lo que era el sueño. Yo no entendí en el momento, pero era como que éramos un grupo de personas que nos acercábamos a personas, digamos, a este grupo, y realmente queríamos hablarles de Jesús. Y había una gran necesidad, como dijo Cristian, por eso me recordó, una gran necesidad y en realidad un gran deseo de realmente ser libres, pero a la vez de realmente conocer a quién es Jesús. Y en el momento que ellos se abrían a nosotros, al grupo que íbamos como a hablarles de Jesús, se levantaban como 2 hombres fuertes, no sé cómo explicarlo, como si fueran 2 Rambos así fuertes, con armas, y empezaba como una persecución muy fuerte en contra de nosotros, y era como una persecución que parecía que no teníamos salida.
hasta que llegábamos a un sitio donde era como un espacio con, no sé explicarlo, como si fuera una laguna de salinas y ahí como que encontrábamos refugio y bueno, el Señor me recordó ese versículo en Ezequiel cuando dice el que entrara en estas aguas sanará. Y también habla de eso mismo, de un espacio, de unas salinas y todo eso. Y quiero decir con eso, que realmente es también algo espiritual fuerte en contra de la iglesia. Si nosotros intentamos hacer algo, realmente el enemigo va a levantar una persecución. Estoy hablando solo de una persecución literal, sino una persecución espiritual, vamos a decir, que realmente yo creo que en este tema se trata de cosas que, de un hombre fuerte, voy a decir así, no sé, los que no me entienden, pero bueno, realmente potestades fuertes que están batallando para que para que lo aceptemos como que no es pecado, pero a la vez, si hablamos que es pecado, pero a la vez queremos amarles, no sé si me expreso bien, igual hay una persecución de parte del enemigo. Si no tenemos la persecución desde fuera, la vamos a tener como desde dentro. Creo que de eso tenemos que ser conscientes, pero a la vez no rendirnos, sino realmente buscar una manera de poder alcanzar. Michelle al principio de que si realmente estamos fallando o no en la misión que Dios tiene para nosotros, ¿no? Ok. Comentario de Tania y voy a dar la conclusión y vamos a terminar, ¿vale? Tania dice, como iglesia estamos juzgando como si fuéramos perfectos. Oh Dios, debemos cambiar y demostrar el valor de la cruz, que es el perdón de pecados, que nos dan nueva identidad, amor al prójimo, a todos y todas como Jesús lo haría. Por un rato pongamos en los zapatos de ellos, dice, ¿y qué quisieras recibir de parte de un cristiano? Ok, Renato me está levantando la mano. Última palabra, Renato. Última palabra. No, y debemos de entender de que la iglesia, y creo que todas las iglesias están llenas de pecadores. Nosotros primero no tenemos el poder de juzgar, no tenemos el poder de... En nosotros está el orar por sanación, por salvación, por cualquier persona, y el único que puede obrar en nuestra vida, nuestra voluntad, es Dios. Y nuestros hermanos, como digo, repito, estoy de acuerdo con Cristian y con muchos de los hermanos en lo que decimos, en lo que dicen que estamos fallando mucho en el sentido de que juzgamos y los primeros pecadores somos nosotros, porque nuestra carne es pecaminosa, porque nosotros venimos del pecado. Y nosotros, como digo, solo está el orar, y no solo por ellos, sino por todos, para no caer no solo en el pecado, porque para Dios no es el pecado más grande. Hasta incluso en el orden que pone la palabra de Dios, la Biblia no le pone como primero, sino le pone a los fornicarios. Y no por eso es el pecado más grande. Todos los pecados están al mismo nivel, no hay un estándar de un rango de pecado. El pecado es pecado entre los ojos de Dios, y la única salvación es el arrepentimiento y el aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Como digo, nosotros solo está el orar los unos por los otros, no juzgar porque no somos Dios, y ante todo, como dice igual la palabra de Dios, no mirar la pajilla en el ojo del hermano, sino antes de nuestro ojo. Algo así. Ok, gracias. Eso es mi palabra, David. Ok, gracias, Renato. Bueno, voy a dar el resumen, la conclusión. Ok, Diana. Voy a dar la conclusión, que es como un resumen de lo que hemos dicho. Y lo que vemos es que, en primer lugar, la Biblia llama pecado a tener relaciones sexuales con el mismo sexo y también tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Eso vemos que la Biblia lo llama pecado. Jesús no rebajó sus normas morales para hacer inclusión, la inclusión como la conocemos hoy día, ¿verdad? Él no bajó sus normas morales porque Jesús no es relativo. Eso es muy importante, hoy se habla de la relatividad.
Jesús no es relativo, Jesús es verdad absoluta. Pero Jesús pudo relacionarse con todo tipo de personas y quien quiso seguir en pos de él aceptó su estándar moral, aceptó el estándar moral de Jesús. Y como conclusión final, la iglesia necesita aprender a relacionarse con las personas de los grupos LGBTI, que es lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? Vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin ser una amenaza para ellos, más bien trayendo esperanza, porque realmente Jesús no fue ninguna amenaza, ¿verdad? Para el tipo de personas con las que se relacionó. Así que yo quiero animarles, quiero invitarles, ¿verdad? A que, bueno, que nos examinemos delante de Dios y delante de la palabra de Dios. Y quiero que entiendan que tenemos un reto por delante. Y yo creo, ustedes están viendo, hay más personas que se están declarando parte de esta ideología. Y es lo que nos espera, hermanos. O sea, esto no es que va a ir a menos, va a ir a más. Y no deberíamos de escandalizarnos, sino decir, ok, Señor, ¿qué estrategia nos quieres dar? Y no como una estrategia, ¿no? Ahí, como una conspiración para ir en contra de estos grupos, no. Sino que, Señor, es amar, pero amar como tú lo hiciste, sin bajar el estándar moral, pero sí buscando tener una relación de amor genuina, de amar genuinamente como Jesús lo hizo, ¿verdad? Sin amenazar, sino que nuestra fe atraiga, que nuestra fe impacte la vida de las personas, no que las espante, ¿verdad? Porque quizá a veces hemos llegado a un punto como iglesia donde lo que estamos es juzgando y espantando a otros, y ahí ya no me refiero a los grupos LGBTI, sino a otros que simplemente no practican lo que nosotros practicamos o no creen lo que nosotros creemos. Y más bien el Señor nos ha llamado también a nosotros a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Así que con eso les dejo, querida familia.